En 1991, con la anulación del 80% de los trenes, los ramales interurbanos y la privatización, Carlos Menem asestaba un golpe mortal a la industria ferroviaria y las economías regionales. Dejaba en manos de concesionarios privados, dueños de empresas del transporte automotor, decidir qué pueblos iban a desaparecer y cuáles no. Les entregaba los 37 grandes talleres fábricas, con decenas de miles de repuestos nuevos, herramientas y maquinarias. Comenzaba el mayor cataclismo social de la Argentina del siglo XX. 85.000 trabajadores ferroviarios serían despedidos. 800 pueblos quedaban incomunicados y se convertían en fantasmas. 1 millón de argentinos emigraba hacia las capitales. Lo más importante que me tocó vivir fue cuando trabajé en el esplendor del ferrocarril. Y la tristeza vino cuando cerraron los ramales. Todos vivimos del ferrocarril y todos quedamos a la deriva, casi en la nada. ¿Cómo está Patricio, linda? Patricio está muerto. Totalmente muerto. Este pueblo nació y vivió con el ferrocarril. Y murió también. Trasladaron a todo el personal. Mandaban unos listados, en el tanque del agua lo colocaban. Y ahí anunciaban a quiénes trasladaban. Los mandaban al norte, a lugares inhóspitos, y tuvieron que ir porque de otra forma se quedaban sin trabajo. Fue la separación de la familia. Así que quedaban las casas acá, como están ahora, totalmente abandonadas, venidas abajo. Éramos 6.000 habitantes y ahora apenas llegamos a los 600. Este es el museo que tiene la escuela número 7. Esta es la vida del pueblo. Van reuniendo cosas antiguas y las van colocando acá. Acá está Nilda, encargada de acomodar todas las cosas. Los tiene prolijamente acomodadas como ella acostumbra. Y acá tengo unas fotos de todos los compañeros que trabajaban acá, ferroviarios. Es lo que nos ha quedado. Los recuerdos simplemente, los recuerdos. Las épocas felices del ferrocarril. Los talleres de Tafí Viejo llegaron a trabajar en más de 5.000 agentes. En su rica historia de casi 100 años, principalmente era el reparador de locomotoras de vapor. Aparte de ser reparador, era fabricante de todos los componentes, o sea que se podría fabricar la locomotora, reparar coches de pasajeros, fabricar todos los componentes de coches de pasajeros de distintos tipos, distintas series, distintas marcas. Una playa que albergaba cerca de 800 vagones en espera de reparaciones. Todos los países serios, el ferrocarril es el principal modo de transporte terrestre. En Europa andan a 300 kilómetros por hora en tren, y a nosotros acá nos han hecho creer que sacando los trenes íbamos a solucionar el problema del país. Esa es la gran mentira. Me duele la indiferencia de la gente, pero más que todo de los esclarecidos, muchos sabiendo de esto, no dicen nada.
antes pasaba por esta vía, pasaba el famoso tren Cinta de Plata que unía desde La Quiaca hasta Buenos Aires. ¿Y qué pasaba? Todos esos pueblos que ahora están, todas esas vías, todas esas estaciones así, han desaparecido, porque toda la familia que vendía empanadas, que vendía acá, sin ir más lejos, acá en la estación principal que tenemos en Tafí Viejo, había gente que vendía fruta, gente que vendía revistas. Hoy ya no se lo ve a esa gente. ¿Qué se ha hecho esa gente? Se han ido perdiendo, han ido desapareciendo. Lo que se perdió aquí al perderse el tren fue el progreso que el tren llevaba de un lugar a otro. La necesidad de la gente de comunicarse por medio del tren. Yo lo más triste que yo viví, la separación de la familia. Un hermano en Salta por el ferrocarril, otro hermano en Córdoba y yo aquí con mi madre. ¿Cómo era el tren de los 5.000? Contame esta historia. El tren obrero llegaba a las 6 de la mañana con la gente que traía de la ciudad al taller y regresaba a las 2 de la tarde. ¿Cómo era, Pirincho, eso? ¿Recordás? Ese era un tren especial, eran unos vagones, coches cortitos así, eran de unos asientos duros, que cabían 2 obreros así de frente y 2 de frente así. Ya cuando entraba el tren, venía ya a paso de hombre. Y veías descolgarse los obreros lentamente, uno para un lado, otro para otro lado. Ahí estaba la diferencia. ¿Qué hacía los que iban para el otro lado? Iban a comprar el pan, que el panadero lo estaba esperando, el kiosco, que posiblemente el que compre cigarrillo, el que tenía que comprar el tabaco. Y los otros ya se iban, ¿a dónde iban? Lo primero que hacían, a buscar su chapa. Tenían que colgar la chapa. Ahí estaba el chapero. Ahí estaba el chapero con unos 5.000 operarios. Como todo trabajador, el que le quitan el trabajo pierde la dignidad, la fe que tiene en uno mismo de seguir luchando, de progresar. Y bueno, uno mismo ve que un compañero se ha ido a Buenos Aires o alguien el ferrocarril donde trabajaba te dieron un poco de plata, algunos pusieron negocio, algunos compraron auto y vos lo veis a esa gente hoy en el día, ¿qué pasa? Perdieron el trabajo, el auto, perdieron los negocios, perdieron la plata. Y eso te queda una experiencia para vos, pero no sabés qué va a hacer, qué medida va a tomar. En esos momentos está anímicamente sin rumbo. Tafí tiene uno de los índices, o tenía uno de los índices más altos de desocupación del país. Y la gente deambulaba en la avenida, ¿no? Se la veía deambular, ir y volver, estar en las esquinas. Gente acostumbrada siempre a responder a un régimen de horarios, de trabajo, y de golpe quedó sin nada de eso, ¿no? En mi casa, bueno, fue doloroso porque quedarse sin trabajo es lo peor que nos puede pasar. Tuve que hacer tareas para las cuales no estaba preparado. Yo ya era técnico ferrocarrilero, tuve que andar vendiendo planes de ahorro en la calle como promotor. Y ahí me di cuenta que no era vendedor y que me sentía frustrado porque estaba haciendo algo que no me gustaba. Y todo eso generaba un conflicto en la casa, que es triste decirlo, porque cuando empieza a faltar el sostén económico, empieza el conflicto, empieza la pelea en el matrimonio. Es muy triste no responderle a la señora, a los hijos, con las edades avanzadas, la falta de trabajo.
Esto ha generado una tragedia muy triste para todos, no solamente para los ferroviarios, sino también para la gente que vivía de la industria, del tren. Es muy doloroso lo que nos ha pasado. Mucha gente le agarró la depresión, se han enfermado, mucha gente murió de corazón. Fue tremendo justamente porque de quitarle al hombre esa dignidad lo ha bajado de tal manera que lo ha deprimido y muchos no pudieron superar eso. Desde el momento del cierre de la era Menem hasta el día de hoy llevamos más o menos 35 muertos. Digo. Mi esposo, Ricardo Gutiérrez, fue un gran luchador por los ferrocarriles, por la reapertura, y ha sido muy perseguido nosotros mismos. Él sufría porque las decisiones políticas no correspondían a la clase trabajadora. Entonces, hemos padecido con mis hijas toda la crisis última, que ha sido la cual lo ha llevado a mi esposo. Nos queda la ilusión de la escuela técnica, de ver de chicos de 14 años ya a la par de un oficial trabajando con el herrero, el sopletero, el calderero, el fundidor, el carpintero, el hojalatero. Eso se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? ¿Te emociona todo eso, Piricho? Claro que sí. ¿Por qué? Y justamente porque ahora no se lo ve. Lo único que nos queda es los recuerdos de estas 4 paredes. Cuando uno ve todo el deterioro material, uno le agarra una gran angustia de cuánto dinero habría que poner para poder reconstruir todo. Pero hay algo que no se puede medir, y es el deterioro humano, la discapacidad de la gente, la discapacidad que ha ido teniendo la gente en sus conocimientos. Y eso es muy difícil ponerle un número. Se le podría poner un número en cuanto a cuantificar cuánto habría que gastar en capacitar para volver a tener gente con las aptitudes que tenía en ferrocarriles. Pero ¿qué número le podemos poner a aquellas degradaciones morales que sufrió el personal, porque no pudieron tolerar ver destruido su lugar de trabajo y ver destruido su futuro? Esto era imposible realizar sin la complicidad de Menem con Pedraza. Necesitaban el apoyo del principal gremio ferroviario, que confundía a sus afiliados, que les decía de que esto era algo que era imparable, que los fomentaba la creación de cooperativas con la promesa de que iban a seguir trabajando, que cobren sus indemnizaciones y se vayan. La realidad es que estas cooperativas tenían un periodo de vida y se fueron muriendo. A mí lo que me da mucha pena es la destrucción, ver cómo el esfuerzo de mucha gente se ha desperdiciado, se ha destruido, ¿no es cierto? Uno sufre en soledad muchas veces porque la gente no entiende el proceso. No termina de entender lo que ha pasado acá. Y lo que a mí más me cuesta es hacérselo entender a mis hijos y a mis alumnos. El último puesto que estuve, yo estuve como segundo jefe acá del taller de Tolosa. Es decir, yo lo relevaba al jefe del taller, tenía 100 y pico de hombres a cargo. Ese fue el último cargo que tuve. Hasta que después vino Menem, se echó a todo, ¿no? No se echó. Yo lo resistí todo lo que pude, hasta que finalmente me echaron la patada, ¿no? Y ¿Cómo recordás el día que te echaron? Con mucha tristeza. Y es el fin de un proyecto de vida, es decir, para mí el ferrocarril era un proyecto de vida.
Lo de Menem fue, Menem me quería mandar a la DGI, a poner sellos en la DGI. Yo tengo compañeros que fueron ingenieros que se jubilaron poniendo sellos en la planta baja de la DGI. Yo los veía ahí y se me caían las lágrimas. Es decir, no lo podía entender. Ese tipos que habían manejado talleres con 2.000 hombres a cargo y terminaron su vida, su carrera, poniendo sellos en la DGI para poder conservar el sueldo y para poder conservar la dignidad de no caer en la pobreza. Yo los mandé a la puta que los parió y así me echaron. El telegrama, yo estaba en Bahía Blanca cuando recibí el telegrama. Estábamos en un tren volviendo hacia Buenos Aires, en el cual el maquinista estaba echado, el foguista estaba echado y el guardia estaba echado. Yo venía en la máquina tomando mate con ellos y estábamos todos echados y veníamos trayendo el tren de vuelta. Yo creo que ese fue el día más triste de mi vida. El préstamo del Banco Mundial fue en el año 91-92 de 700 millones de dólares para expulsar trabajadores ferroviarios a la calle. Con eso se pagaron indemnizaciones. Ahora, ese préstamo evidentemente no se pagó. La Argentina no lo pagó, sino que lo fue renegociando. Deuda externa. Claro, al 10% anual, en el caso de los 10 años, tenemos 1.400 millones de dólares por haber eliminado 80.000 puestos de trabajo. Y sigue creciendo por haber eliminado 80.000 puestos de trabajo. Es decir, estamos endeudados hasta el caracú en este solo aspecto por el hecho de impedir 80.000 puestos de trabajo. Pero yo quiero rescatar un nombre que por ahí ejemplifica a todos los que anduvieron alrededor de este desastre, que es el ingeniero Kogan. El ingeniero Kogan fue el que Menem le confió la privatización de todos los servicios metropolitanos, donde se pagan sobreprecios enormes en la inversión y donde el Estado pone todo. Y donde nadie sabe, porque no conviene, los costos operativos de los distintos ferrocarriles, porque si se supiera eso, por ahí hay que bajar las tarifas. Yo recuerdo que Kogan, en un momento que sacaban los trenes de pasajeros, me llamó por teléfono, por orden de Cavallo, para decirme, éramos 3 personas que lo estábamos escuchando, para decirme que no nos preocupáramos de que el ferrocarril cada vez iba a ser más chico, porque en 8 o 10 años el Banco Mundial iba a obligar a la Argentina a tomar préstamos para reconstruir esto. Yo me acuerdo que le contesté, ese es tu negocio, el negocio de los argentinos es exactamente al revés. Cuando empezó todo el proceso de Menem, acá en Tucumán, había unos 4.000 ferroviarios, más o menos, en la zona. Lo que había era una gran campaña diciéndole a la gente que había que irse con el retiro voluntario, que esto se terminaba, que lo mejor era agarrar la indemnización e irse, y nos empezaron a ofrecer una indemnización extra, que lo llamaban una gratificación. No es fácil llegar todos los días a trabajar y saber que te están diciendo todos los días mañana te llega el despido, pasado mañana, o esa famosa historia que nos decían se acabó la plata, ahora les van a pagar con bonos, que los van a ir a cobrar dentro de 10 años. El periodo más difícil, ¿no? Ver cuando los compañeros se iban y ver que los lugares de trabajo cada vez eran más chiquititos, que nos sacaban de un lugar y nos amontonaban a todos en una oficina, que nos sacaban los implementos de trabajo, que empezaban a entregar en concesión a las concesionarias casi todas las cosas, los materiales, las herramientas. Compañeros, recuerdo un ingeniero amigo mío que tuvo una descompostura, internado con un cuadro psiquiátrico, porque no lo podía aceptar. El argumento de él era irrefutable. Él decía, ¿dónde está mi capacidad? ¿Dónde está lo que yo aprendí? ¿Dónde están los años que dejé acá perfeccionándome en algo? Y bueno, era algo que nosotros no le podíamos explicar y quien tomaba la decisión menos. O sea, es muy difícil a lo mejor salir a contabilizar a cuántos mató este proceso. Pero que hemos visto gente acabada,
familias destruidas. Por la puerta de mi casa ha pasado más de una oportunidad un ferroviario que trabajaba en el mismo servicio que trabajaba yo, de linchera. A lo mejor uno podrá decir, es un proceso, se hubiera dado igual, no se hubiera dado igual, pero, digamos, con un trabajo estable y en un ambiente donde de alguna forma te puede orientar, no sé si hubiera sido el final de su vida, ¿no? Me cuentan una historia en el ramal a Bariloche, de llegar a la estación y encontrar una estación en muy buen estado, bien cuidada, y aparecer el jefe de estación vestido con la gorra, bien prolijo, los pisos de madera como se usan en esos lugares, lustrosos, y bueno, y preguntarle, ay, ¿cómo usted quedó acá? No, no, yo fui despedido hace 2 años, pero yo sigo cuidando, la limpio, la protejo, toco la campana de vez en cuando. O sea, sentirse compenetrado con el lugar y seguirle cuidando a pesar de haber estado despedido. Los que fuimos quedando, una forma de intentar de que nos vayamos, de que se termine, era proponernos cada vez tareas más ingratas, ¿no es cierto? Y a veces ir a lugares a donde había sido despedido gente, y la instrucción de la empresa ir y pedirle a los que habían sido despedidos que devuelvan sus herramientas. Esta experiencia me tocó vivirla en la estación de la banda. Llegamos ahí, cuando llegamos el personal en fila, con sus llaves, abriendo los cofres, vaciando los cofres, sacando su mate, su cosa, sacando un papelito donde estaba el inventario de lo que le habían dado y devolviendo todo. Parecía un ejército derrotado, rindiéndose y entregando las cosas. Y bueno, en ese mismo lugar, los mismos compañeros, para un poquito. Perdón, sí, la verdad. Un compañero le había dado una hemiplegia y pidió devolver las cosas. Medio cuerpo, sin poder caminar. Pidió que le abran el cofre, sacó sus cosas. Yo le decía, no devuelva un carajo, si te echaron a la mierda. Y él quería devolver tester, pins. No sé. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, me dijo. Con el último tren, cerraron 800 estaciones convirtiendo a sus pueblos en fantasmas. 400.000 familias, más de 1 millón de personas fueron condenadas a emigrar. Iba cargado de culpa y seguía confesando, en su lomo de distancia no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Las resistencias ferroviarias a los sucesivos ajustes y reducciones del ferrocarril fueron tenaces y no se amedrentaron frente a las dictaduras militares. Las luchas se prolongaron hasta las privatizaciones de los años 90, donde el soborno de sus dirigentes fue más eficaz que la represión. A pesar de los despidos de los trabajadores combativos, las nuevas camadas ferroviarias siguen enfrentando a las dirigencias corruptas y reconstruyen un sindicalismo democrático.